Bueno, como le contaba desde el arranque del programa, vamos a platicar sobre el informe que se presentó el día de hoy, la pandemia en México, la dimensión de la tragedia, que es digamos que es la presentación en sociedad de la organización Signos Vitales. Es un reporte que analiza la forma en que el gobierno está gestionando la epidemia y los efectos también de corto plazo en nuestro país en materia económica, en materia sanitaria, incluso de riesgos, ellos le llaman alertas que están viendo en el país. Y vamos a platicar el tema pues con quien encabeza los trabajos de esta nueva organización, que me parece que de manera muy interesante suma esfuerzos de otras organizaciones, de voces, de expertas, de especialistas que se unen en esta iniciativa. Doctor Enrique Cárdenas, qué gusto, Enrique, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte también. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Primero, felicidades por esta iniciativa que lo hemos platicado, Enrique. Si algo hace falta hoy en el mundo, no solo en México, pero en el mundo y particularmente hoy en nuestro país, son datos para saber dónde estamos parados y poder tomar mejores decisiones. Sí, sin duda, esa es la motivación por la cual formamos esta organización, que pretende justamente pues dar información fidedigna, información real, digamos, sacada de fuentes oficiales, pero también de fuentes no oficiales, porque también hemos tenido mucha pérdida de información y alguna otra que de plano pues nomás no checa, digamos, ¿no? Entonces esa es la idea, sacar diagnósticos. No estamos para dar recomendaciones, simplemente dar diagnósticos de qué es lo que está sucediendo en el país y, como bien mencionabas, en general lo que está pasando, pero además algunos temas particulares que son de llamar mucho la atención y que necesitan, pues yo te diría, pues un ojo, una lupa, ¿verdad?, por lo que está sucediendo, y que muchas veces, al ser tan especializados, mucha gente pasa pues por alto estos temas. De acuerdo. Así es que en eso estamos, efectivamente, Mario. Y ya iremos en un momento hacia el tema de estas alertas, pero empezamos con uno de los temas de mayor preocupación, de mayor conversación entre la opinión pública, y es el asunto del COVID. Hemos tenido una política de comunicación muy fuerte, presente, digamos, con las conferencias de todas las noches encabezadas con el doctor López-Gatell. Los martes, incluso en la mañanera, son los martes de la salud y se habla del tema, pero de pronto parece que el optimismo, que esta idea ayer o hoy, ya no sé, el doctor López-Gatell decía que se quedaron gente con ganas de ver la tragedia que se vio en otros países, en un momento en que rebasamos los 32,000 muertos en México y en un momento en el que se ha dicho que está desacelerándose la epidemia, pero que hoy tenemos un nivel récord de más de 7,200 contagios en una semana donde ya habíamos tenido otros niveles récord de contagios. Entonces te pregunto, Enrique, con el balance que ustedes hicieron, ¿cuál ha sido el saldo en el manejo de la gestión a partir de los indicadores que ustedes han tomado en cuenta? Mira, definitivamente no ha sido un buen manejo desde el principio, desde la propia narrativa del gobierno. Bueno, el hecho de que no se tomó muy en serio, la tardanza en establecer el Consejo General de Salubridad, después el no tomar medidas para facilitar a que la gente pudiera quedarse en casa, la descoordinación con los gobiernos estatales, los tropiezos que hay también en términos jurídicos, digamos, del propio Consejo General de Salubridad, los mensajes encontrados entre la autoridad sanitaria y la autoridad política del país, pues no llevaron digamos, a tener un frente común, por decirlo. Luego, muchas propuestas del sector privado, no solamente empresarios, también de universidades, centros de investigación, que han sido totalmente desoídas y que han generado pues un problema sanitario bárbaro. Desde, te acordarás, las protestas de los médicos por no tener equipamiento. Bueno, vemos los resultados. Hay 5 veces más fallecimientos de médicos en México, digamos, en relación al total de muertos, que en China o que en el Reino Unido. Hay el triple que en Perú, más del doble que en Brasil, y esto pues te da una muestra de que no se estuvo manejando bien. La parte, digamos, ya del número de muertos, además, pues ya sabemos, está subreportada, ha sido reconocido por la propia autoridad sanitaria después de mucho tiempo. Y bueno, pues tenemos, digamos, desde el propio método Centinela, el modelo Centinela que se utilizó, pues no estaba apropiado realmente para lo que se venía. No se hicieron las pruebas, los datos de pruebas son espeluznantes, 5,000 pruebas
por millón de habitantes en México. Estamos en el lugar 150 del mundo. Es decir, hay 149 países que hicieron más pruebas que nosotros. Y sin pruebas, pues no sabes en dónde estás. Estás tratando de atacar un bosque con los ojos vendados. Entonces, sí creo que ahí es un saldo muy negativo en términos de lo que está sucediendo, y sobre todo estamos terminando después de estos meses de confinamiento en una situación en donde la pandemia, lo que vemos nosotros es, lo que nos dicen los datos, es que está fuera de control y que las cosas se van a poner mucho más complicadas en los días que vienen. Hay una dimensión de la pandemia sanitaria, esta que nos estás contando, con datos concretos como esto del personal de salud, que es muy preocupante, sin duda. Hay componentes económicos por el tamaño de la caída, pero luego hay componentes políticos que, si quieres, pasamos al tema de las alertas. Y empiezo con la primera que ustedes señalan en el documento que hoy dieron a conocer. El tema de la concentración del poder, digamos, o una vocación de concentrar el poder en el presidente. El tema de las diferencias con los gobernadores, en el tema del acuerdo fiscal. ¿Cómo se relacionan estos temas, que parecen que son más del carril político, con el tema de la situación que hoy está viviendo el país? Bueno, me parece que efectivamente se han entrelazado, se han exacerbado estas dificultades. Por un lado, lo que hemos visto es que efectivamente el presidente está queriendo arrogarse cada vez más atribuciones, algunas con éxito, otras no tanto, ¿no? Afortunadamente todavía ha habido algunos contrapesos que lo impidan, pero ese ha sido el camino. Esto ha irritado mucho a los gobernadores. Con el motivo de la pandemia, pues ya ha habido enfrentamiento entre varios gobernadores del gobierno federal desde la compra de las pruebas. Te acordarás en el caso Jalisco, por ejemplo, que, que quería el gobernador comprar muchas más pruebas y se lo impidió la Secretaría de Salud. Y, digamos, han tomado caminos distintos. De hecho, el reporte trata también estas opciones diferentes que han tomado algunos gobernadores y qué tipo de efecto están teniendo. Entonces sí, se mezcla, digamos, es una cosa tan tensa, cualquier crisis, ¿no? Se derrama sobre lo político, y efectivamente en esta alerta que tenemos sobre el pacto fiscal, que ahí es en donde se está reflejando, pues hemos visto que ya son, si no me equivoco, 12 gobernadores los que están uniéndose para, pues, pedir que se revise el pacto fiscal. ¿Qué otros elementos estás viendo en este reporte que vale la pena monitorear? Porque me parece que el propio nombre de alerta de una realización que se llama Signos Vitales, pues es afortunado en términos de la metáfora, digamos. Lo que nos están diciendo es, hay que seguir viendo cómo se comportan estos elementos. Y creo que para programas como este son relevantes porque implican, pues, que los medios tendríamos que hacer la tarea de darle seguimiento y que la opinión pública tendría que estar atento, aunque no sea necesariamente la noticia, digamos, de primera plana del día. ¿Cuáles son los otros elementos que ustedes están viendo? Bueno, sin duda el tema de seguridad sigue siendo un tema vigente. Te acordarás, bueno, toda la militarización de la seguridad en el país, el hecho, por ejemplo, de que está pendiente una acción de inconstitucionalidad, bueno, 3 acciones de inconstitucionalidad que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía en la época de Luis Raúl González. Están ahí, ese es un tema que habrá que seguir. No ha habido cambios, de hecho se ha exacerbado todavía un poco más la delincuencia. Entonces, pues como han dicho muchos analistas, expertos en seguridad, pues no hay realmente ningún tipo de resultado, y en cambio habrá que ver, por ejemplo, la letalidad de los enfrentamientos que pueda haber entre grupos hostiles al gobierno, de crimen organizado, y los enfrentamientos con el ejército o con la armada. También otro tema, pues, es la agresión desde el poder a periodistas y medios de comunicación, que pues tenemos un aumento de los asesinatos de periodistas. Artículo 19 contabilizó 609 agresiones contra periodistas solo en el 2019. Entonces, ese también es otro tema central. Otro tema que podemos detectar es el hecho de que la extinción de estos fideicomisos públicos, que han sido que sí, que no, que a veces un poco más, la verdad es que dejan en la incertidumbre tremenda y un potencial incumplimiento de contratos y de obligaciones. Y esto pues también tiene sus bemoles. Esto nos lleva a una alerta que vamos a sacar pronto, estamos viéndola, que es el desmantelamiento del aparato del Estado, el desmantelamiento de la burocracia, digamos. Y bueno, estamos viendo los excesos estos de que no hay ni luz, ni
computadoras, ¿no?, en algunas secretarías. Entonces, eso es tremendo. Otro tema, Mario, que es muy importante, que como que ya pasó, pero que no, es el censo del bienestar. Sí. Desde el inicio nació viciado, ¿no?, porque pues fue la propia estructura de Morena, la estructura electoral de Morena, la que fue contratada para levantar el censo, y este censo se ha estado utilizando para los programas sociales, incluso para canalizar los pocos apoyos que está dando este gobierno con motivo de la pandemia. Los créditos, por ejemplo, van por ahí, ¿no? Entonces, ese también es un tema importante. Luego, el asunto de educación, recordarás que al principio del sexenio se eliminó el INEE, sí, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, fue absorbido por la SEP, lo que quedó de él, pero con esto se va también la prueba Planea, y por lo tanto perdemos muchos indicadores del desempeño de nuestro sistema educativo. Eso tendremos que seguirlo monitoreando. Vemos, por ejemplo, con preocupación una reducción presupuestal del 74% para capacitación de docentes. Es decir, si esto le agregas la brecha digital que también describimos en el reporte, ahora con motivo de la pandemia, hombre, quizás tengamos generaciones de niños que verdaderamente van a tener un problema muy severo en los años por venir. Decías, es decir, estamos sembrando un problema muy serio. Decías, Enrique, que ustedes no plantean en el documento recomendaciones, pero ¿qué esperas que ocurra con esto que están poniendo ustedes en la mesa? Tanto con el tema de las alertas, que como te escuchamos van en campos muy diversos, desde la administración pública y el diseño de los programas, el tema de los fideicomisos, hasta temas más bien de política, como el asunto de la concentración del poder o la relación entre la federación y los estados. ¿Qué esperarías tú o qué esperarías Signos Vitales que ocurra después de la presentación como la de hoy? Mira, lo que esperamos es que haya otros actores, centros de investigación, centros, organizaciones de la sociedad civil que retomen esta información y que los tomadores de decisiones y también organizaciones que están diseñadas para proponer políticas públicas, para evaluar políticas públicas, puedan proponer y hagan recomendaciones específicas, que el propio gobierno tome los datos y que los utilice pues, de la mejor manera, digamos. No quisimos meternos en Signos Vitales, Mario, con el tema de las recomendaciones de política pública para no viciar nuestra búsqueda de datos, de información, y que pareciera que estás utilizando la información para un bien tuyo, digamos, o un propósito distinto del que deberías de estar. Entonces, lo que esperaríamos en concreto es que esto se tome en cuenta, por ejemplo, en el aspecto de los problemas de los medios de comunicación, hombre, que haya mucho mayor conciencia de esta dificultad y que haya una presión incluso social, pues para que esto se detenga, ¿no? Porque sí es muy grave, claro, lo que estamos viendo en el asedio a los medios de comunicación, a periodistas, pues como tú mismo, que han sufrido este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues ahí está el documento para su revisión. Como decíamos, es la presentación en estos contenidos, tanto el tema pandemia como en estas alertas. Y te agradezco mucho, Enrique, que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Mario. Pues a todo quien quiera ver este reporte se puede descargar de la página, es signosvitalesmexico.org.mx. Ahí también hay algún otro material, las alertas están ahí también. Perfecto. Y ojalá esto dé para mucho que decir. Que así sea. Gracias, Enrique. Enrique Cárdenas, y nosotros con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo dejo en buenas manos con Genaro Lozano para seguir hablando del debate, escuchar argumentos, y yo estaré por acá el próximo martes, pero le dejamos, por supuesto, con la hora de opinar. En nombre de Leo Zuckerman le agradezco su compañía y le deseo que tenga usted una magnífica noche.